Viaje al centro de la Tierra, escrita por Julio Verne, fue publicada el 25 de noviembre de 1864. En mayo de 1863, en Hamburgo, Alemania, vive Axel, un joven curioso que asiste a su tío, el profesor Otto Lidenbrock. Lidenbrock es un científico apasionado por la geología, los misterios de la Tierra, por lo imposible. En el interior de una antigua biblioteca, con estanterías altas, el polvo en el aire flotando, con los rayos de luz que entran por una ventana, los libros con tapas de cuero, algunos abiertos, con páginas amarillentas, lámparas de aceite que titilan, sombras que se mueven suavemente. Axel hojea los libros y mira intrigado. Su tío Lidenbrock entra excitado, con un libro islandés antiguo bajo el brazo. Una tarde, adquiere un viejo libro islandés, escrito en runas. Aparentemente, un simple legado antiguo, pero dentro se halla un manuscrito críptico escrito al revés, que revela algo fascinante del alquimista islandés. Axel dice: ¿Qué dice esto? ¿Está al revés, tío? Su tío Lidenbrock: sí, hijo. Está escrito al revés. Es un mensaje escondido, una nota separada de Saknussemm. Habla de un pasaje hacia el centro de la Tierra. Arne Saknussemm afirma haber encontrado un pasaje secreto al centro de la Tierra, que empieza en el volcán dormido llamado Snæfellsjökull en Islandia. Obsesionado con la idea, Lidenbrock decide emprender el viaje. Axel, aunque lleno de dudas y temor, acepta acompañarlo. Uno de los motivos que lo persuade es su prometida, Ger Uban, quien le envía cartas animándolo a ser valiente y perseguir su destino. Mapas extendidos por la mesa, brújulas, equipo de montaña, abrigos pesados. Axel empacan cuadernos, comida seca, lámparas de aceite. Lidenbrock marca en el mapa la ruta hacia Islandia en barcos, escalas, puertos, tormentas en alta mar. Axel se despide de su novia, Ger Uban. Groben dicen: por favor, cuídate. Vuelve con historias que contar. Axel dicen: volveré, te lo prometo. Lidenbrock dicen: verás, esta aventura superará lo que puedas imaginar. En una tarde gris en Hamburgo, calles empedradas, carruajes, maletas siendo cargadas. Suben a bordo del barco con sus maletas, viajando por barco hacia Islandia. Viento, olas, icebergs. Los paisajes de Islandia son increíbles, con glaciares, lava petrificada, roca negra, mezclada con nieve. El volcán se recorta contra un cielo nublado al amanecer. La bocanada del cráter se ve oscura, con restos de lava antigua. La entrada al volcán parece una boca negra, húmeda, con humo tenue. Al llegar a Reykjavik, encuentran su guía Hans Bjelk, un islandés fuerte, experimentado, silencioso. Juntos se trasladan hacia el Snæfellsjökull. Bajo un cielo grisáceo y con aire helado, los tres ascienden por laderas escarpadas, localizan el cráter, identifican finalmente la entrada exacta y alcanzan la cumbre del volcán y hacia la tierra interior. El viento los golpea y llegan a la entrada. La roca huele a azufre. Las piedras crujen bajo sus botas y comienzan el descenso y entran por la chimenea volcánica. Es estrecho con un hueco vertical. El rocío de las gotas que caen suenan el eco de goteo. Axel tropieza, resbala con lodo, su respiración se hace pesada. Axel dice: no sabía que el aire podía pesar tanto. Hans dicen: cálmate, respira. Cada paso nos acerca a nuestro destino. Lidenbrock dice: esto solo es el umbral. Lo que viene tras nosotros será inolvidable. El interior los desafía con túneles oscuros, galerías rocosas, pasos estrechos, humedad, goteras, ecos inquietantes, el eco de sus pisadas, goteos de agua, flujo de viento, con galerías increíbles. Axel escucha su corazón golpeándole en los oídos, la sensación de claustrofobia y la roca tan cerca que parece tocarle. Encuentran dos túneles ante ellos.
Uno tiene una luz tenue, otro que parece más profundo y silencioso. Se ven rocas húmedas y raíces fósiles colgando. Axel, al frente de ellos, duda entre ambos. Escoge el túnel equivocado con Lidenbrock. Pasean días sin nada notable, excepto la roca y el peligro incesante. Tras varios días caminando, se enfrentan a dificultades y se equivocan de camino. El agua se agota. Axel comienza a desfallecer y las cantimploras están vacías. Axel siente la boca seca y su labio agrietado. Lidenbrock intenta consolarlo. Axel cree escuchar el eco de su voz multiplicada, perdiendo claridad. Hans casi en silencio, golpeando paredes con su pico, hasta que de pronto escucha el murmullo del agua detrás de una losa. Hans, con intuición y fuerza, rompiendo la roca con pico, el agua brota al exterior clara, un manantial subterráneo, al que luego llaman Hansbach, que salva a Axel de la deshidratación. Siguen descendiendo, guiados por Hansbach. El ambiente se transforma en paisajes fósiles, vegetación primitiva, restos de criaturas antiguas. Siguen caminando, encuentran un gran lago interior. Su superficie es como espejo negro, reflejos de vapor, luces eléctricas naturales que iluminan nubes de gas, vegetación fosilizada colgando de techos de roca. Construyen una balsa con madera petrificada. Esta balsa improvisada, hecha de madera petrificada, áspera al tacto, crujiente bajo las velas improvisadas, y cruzan un mar subterráneo. En la penumbra, ven algo moverse en el agua, una sombra larga, un reptil marino. Sobre ellos, una tormenta eléctrica en relámpagos, rebotan en las rocas, truenos que resuenan como tambores lejanos. Se encuentran con peces extinguidos, reptiles marinos gigantes. Una tormenta eléctrica retumba, relámpagos que iluminan rocas húmedas como espejos. Las olas golpean la balsa. El viento subterráneo se convierte en vendaval. El agua salpica y rocían barro a los tres hombres. Axel se aferra a la barandilla. Hans rema con fuerza. Axel dice: «Hans, a babor». Hans dice: «Más fuerte». Axel: «Sujétate». Lidenbrock dice: «Ah, esto es vida. Esto es descubrir lo que otros jamás verán». El miedo y la maravilla, el vértigo, combina asombro y el terror. Axel siente piel de gallina. Hans sigue firme. Lidenbrock, electrificado por lo desconocido. Unas criaturas que nadan en el agua. Los relámpagos reflejados se reflejan en la cueva, la tormenta en el cielo artificial de la cueva. La costa interna rocosa, a lo lejos se ve arena fósil dorada, con conchas. Más allá del mar, descubren un bosque fósil, con helechos gigantes y una flora de eras antiguas. Descubren huesos gigantes, incluso restos humanos fosilizados. Entre los árboles, una figura inmensa humana, alta de pies a cabeza, vestido con pieles antiguas. No saben si es vivo o una ilusión. El miedo los obliga a retirarse. Juntan sus manos, retroceden entre las plantas fosilizadas y crujen bajo sus botas. Cada rama suelta polvo, cada hueso parece gritar antigüedad. Ven árboles petrificados, gigantes helechos, sombras enormes y un pastor gigante en la lejanía. Lidenbrock y Axel miran, con asombro. ¿Realidad o alucinación? El pastor gigante parece observarlos. Los animales se mueven con lentitud. Axel siente pánico. ¿Nos habrá visto? Axel agarra a Hans para huir de ese lugar. Finalmente, encuentran una marca de Saknussemm. Este es el camino, y tienen que seguir por este camino, pero está bloqueado por un derrumbe reciente. Preparan pólvora para abrir la barrera. Luego se apartan en la balsa para evitar el peligro. Con la explosión se abre el camino, pero también el caos, una corriente de agua los arrastra hacia un precipicio subterráneo. La explosión violenta, Axel grita. Lidenbrock se sostiene como puede. Hans remando para no perder el equilibrio. Caen, giran, se sienten sin control. Axel dice:
Esto es una locura. Lidenbrock dice, sujétate, Axel. Hans dice, cierra los ojos y confía. Todos caen en el agua de un gran océano, al lado de su barza, que todavía tiene un mástil. La oscuridad casi total, solamente luces tenues de las antorchas. Las paredes de la cueva húmedas, cubiertas de limo, que destilan gotas que caen lenta, pero rítmicamente. De pronto, un fenómeno natural, una luminosidad azul y verde, similar a la aurora boreal, que ilumina una enorme cámara subterránea, con cristalinas aguas oscuras, reflejos de rocas que parecen pilares, estalactitas colgando del techo, como colmillos petrificados. Axel siente atracción y terror al mismo tiempo. La belleza lo hipnotiza, pero la soledad y oscuridad lo hacen dudar de su cordura. Su corazón late con fuerza. Lidenbrock traza en su libreta lo que ve: nombres científicos, descripciones, pero también registra cómo el silencio les envuelve. Axel dice, ¿qué clase de luz es esta que nace de las paredes? Hans dice, es como si la propia tierra respirase, recordando antiguas corrientes eléctricas atrapadas en su seno. Lidenbrock dice, esto confirma lo que sospechaba. Hay fuerzas naturales más allá de lo que se ha enseñado en las academias. Vuelven a la balsa, se desliza sobre agua subterránea, que antes parecía calmada. La atmósfera se vuelve densa, vapor que se alza desde grietas, relámpagos que surgen de gases fosilizados, choque de rocas en techos, una tormenta eléctrica interna. Se ve estallidos luminosos verdes y púrpura, truenos que retumban como si la cueva entera fuese un pulmón que exhala furia. Sin aviso, la tormenta desata viento bajo la tierra, y columnas de aire caliente empujan la balsa. Olas inesperadas golpean los lados. Axel pierde el equilibrio. Hans grita contra el estruendo. Lidenbrock trata de mantener la dirección mientras la antorcha parpadea y amenaza con apagarse. Axel dice, Hans, el remo. Hans dice, sujétate. El riesgo de que nos arrebate esta tormenta es enorme. Lidenbrock dicen, debemos continuar, aunque la cueva tiemble. El miedo por de no sobrevivir. Axel lucha contra la sensación de asfixia. Hans con coraje silencioso. Lidenbrock dividido entre pasión científica y preocupación humana. El túnel parece contener el aliento, una explosión que retumba por los pasadizos y la roca que vuela, polvo cayendo, agua que entra con fuerza, corriente torrencial. La balsa es arrastrada por corrientes, cae por un precipicio subterráneo. La oscuridad los envuelve y el rugido de lava, calor abrasador, ceniza que chispea en el aire, hasta que son expulsados violentamente por una chimenea volcánica. De pronto, la erupción los escupe a la superficie, emergen en Stromboli, Italia, aturdidos, cubiertos de ceniza, con el cielo sobre sus cabezas, con la lava aún fresca bajo sus pies. Amanece sobre Stromboli. Axel respira profundamente. Lidenbrock alza las manos al cielo. Hans está en silencio, pero con mirada satisfecha. Vuelven como héroes, pero ya no son los mismos. Han visto lo inimaginable. Con su regreso a Alemania, Lidenbrock, Hans y Axel recibe honores. Con su regreso a Alemania, Axel se casa con Ger Uban en una ciudad de Alemania. Hans se despide. Lidenbrock. Hans vuelve a su hogar en Islandia, pero ninguno olvida la tierra interior y sus maravillas, sus terrores, sus lecciones. Descubrieron que la naturaleza tiene secretos que superan al hombre, que la ciencia puede maravillarse y asustar, que el coraje no borra el miedo. Reflexiones finales, el regreso y la transformación. Lidenbrock dice, el conocimiento duele, pero vale cada segundo. El viaje revela que la naturaleza no se conquista, se respeta, que la ciencia abre puertas, pero deja preguntas sin contestar, que el miedo es parte del descubrimiento, que la aventura interior
muchas veces es mayor que el exterior. Es en nuestro interior donde enfrentamos nuestros miedos, descubrimos nuestros deseos y forjamos nuestra identidad. Al sumergirnos en nuestras emociones y pensamientos, encontramos un mundo lleno de matices que a veces se pasa por alto en la búsqueda de aventuras externas. Esta reflexión me hace pensar en cómo los libros nos invitan a explorar esas dimensiones internas, revelando verdades sobre nosotros mismos que de otro modo podrían permanecer ocultas. En definitiva, la verdadera aventura puede ser el viaje hacia nuestro interior, donde cada descubrimiento nos transforma y nos acerca un poco más a quienes realmente somos. Así que, si te ha gustado este viaje reflexivo, no olvides suscribirte para más contenido inspirador. Activa la campanita para que no te pierdas nada. Hasta la próxima.